En la cena de Acción de Gracias, mi nuera dejó una tarjeta en la mesa. Viaje familiar. Limpiar la casa antes de volver. Incluso la niñera vino. Yo simplemente sonreí. Cuando volvieron y las llaves no funcionaban, mi nuera se desmayó. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. En cuanto Javier Ramos cruzó mi umbral, un escalofrío me recorrió la espalda. Era una alarma primaria, una en la que había aprendido a confiar durante décadas, especialmente durante mi tiempo en la Marina. Sus ojos, oscuros y penetrantes, no me miraron con calidez ni deferencia. En cambio, se movieron, recorriendo el vestíbulo, evaluando los altos techos, la consola antigua, la intrincada alfombra persa. No era admiración, era la mirada calculadora de un depredador que traza su territorio, sopesando su valor. Y a su lado, mi sobrina, Elara, permanecía completamente ajena, radiante de un amor que ahora sospechaba totalmente infundado. Condujo a Elara unos pasos hacia la espaciosa entrada y con un gesto que parecía más teatral que sincero, se arrodilló. El aire se densificó con sus palabras ensayadas, una declaración estereotipada de devoción eterna que pareció resonar huecamente en el silencioso pasillo. Un enorme anillo de diamantes, demasiado ostentoso para el gusto habitualmente discreto de Elara, brillaba bajo la lámpara de araña, reflejando la luz como un faro para todo lo superficial. Elara, con el rostro radiante de sorpresa y alegría, jadeó, llevándose las manos a la boca. Apenas tuvo tiempo de susurrar «sí» antes de que llegara la siguiente oleada de intrusos. Los padres de Javier, Ricardo y Luisa Ramos, no esperaron invitación. Simplemente empujaron la puerta abierta. Su entrada fue tan abrupta como inoportuna su presencia. Antes de que pudiera siquiera saludar, Luisa, una mujer con ojos duros como piedras pulidas, empezó. «¡Qué casa tan bonita! ¡Qué espacio! Y ahora vives solo, después de tu esposa». Ricardo, un hombre cuyo traje a medida no lograba ocultar la avaricia en su mirada, intervino de inmediato. «Elara nos dice que te ha ido bastante bien. ¿Inversiones, supongo? ¿Bienes raíces?» Sus preguntas no eran coloquiales. Eran sondeos, diseccionando mi panorama financiero con una alarmante falta de sutileza. Elara, aún disfrutando del brillo de su compromiso, no vio nada. Sonrió radiante mostrando el anillo, pasando por alto por completo las miradas calculadoras que sus futuros suegros intercambiaron al examinar mi colección de arte y mis muebles antiguos. Pero mis sentidos, agudizados por años de entrenamiento en la Marina, estaban en alerta máxima. Vi el gesto de Luisa al empujar a Ricardo, una orden silenciosa para que presionara más. Oí el sutil cambio en su cadencia, la forma en que sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Esto no era una visita familiar, era un interrogatorio disfrazado de celebración. Mantuve una conversación educada, preguntándole a Javier cómo se conocieron él y Elara, y sobre su trabajo. Sus respuestas eran un mosaico de inconsistencias. En un momento, se habían conocido a través de un amigo en común en una cafetería. Al siguiente, en una gala benéfica. Su descripción del puesto pasó de consultor de negocios internacionales a especialista en importación y exportación, cada iteración más vaga que la anterior. Empezaron a aparecer en mi mente numerosas señales de alerta. Más tarde, mientras nos acomodábamos en la sala, Luisa centró su atención en mi difunta esposa, Elena. «Así que Elena falleció de repente, ¿no?», preguntó con un tono carente de compasión, puramente transaccional. «¿Y el seguro? ¿Se gestionó todo con rectitud? Estas cosas pueden ser complicadas, como una reestructuración corporativa». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y clínicas, reduciendo el profundo dolor de perder a mi amada esposa a una simple transacción financiera. Fue un insulto disfrazado de pregunta, un escalofriante recordatorio de sus verdaderas intenciones. A medida que avanzaba la tarde, la familia Ramos emprendió lo que parecía una visita de evaluación de mi casa. Luisa recorrió con los dedos la antigua barandilla de madera, Ricardo se asomó a la biblioteca y Javier se quedó junto a la chimenea, aparentemente admirando la repisa mientras sus ojos se dirigían a las diversas fotos familiares expuestas. Conversaban entre ellos en un español rápido y susurrante, con un tono de voz tan bajo que no pude distinguir bien
pero el carácter secreto de sus intercambios intensificó mis sospechas. Se movían por mi santuario no como invitados, sino como oyentes. La cena se sirvió en el comedor formal, un espacio que solía reservar para ocasiones importantes. Se colocaron estratégicamente. Ricardo frente a mí, Luisa a mi derecha, Javier a mi izquierda, formando un triángulo de interrogación tácito. Era un viejo truco, diseñado para que el sujeto se sintiera acorralado. Sin embargo, la mirada de Ricardo no estaba fija en mí, sino en la botella de Chateau Latour de 1961 que había traído de mi bodega. Su codicia por la rara cosecha era palpable, un testimonio silencioso de sus deseos materiales. «Un buen año», ronroneó, moviendo los dedos nerviosamente hacia la botella. Presioné suavemente a Javier sobre su historia de amor con el Ara, animándolos a compartir detalles. Tartamudeaba, confundiendo fechas y lugares, visiblemente nervioso. El Ara, dulce e ingenua, lo corrigió con delicadeza. «No, cariño. Eso fue cuando fuimos a la playa, no en nuestra primera cita». Luisa, ignorando su romance torpe, interrumpió bruscamente. «¿Y el anillo, el Ara? ¿Cuánto costó?» «Para el seguro, claro. Debemos asegurarnos de que esté debidamente tasado». Su franqueza fue desconcertante, revelando sus verdaderas prioridades. Ricardo, mientras tanto, desvió la conversación hacia contratos gubernamentales lucrativos, presumiendo de sus supuestos contactos e indagando sutilmente en mis propios negocios. Mientras hablaba, el teléfono de Javier vibraba sin parar. Lo manipulaba torpemente bajo la mesa, con el rostro iluminado por la pantalla, mientras tecleaba rápidamente respuestas a mensajes urgentes en español. Parecía distraído, con la atención dispersa, su preocupación claramente en otra parte. En un momento dado, mientras Javier se movía, una pila de documentos de aspecto oficial se deslizó brevemente del bolsillo de su chaqueta al suelo. Luisa los recogió rápidamente, con movimientos rápidos y expertos. «Oh, solo unos papeles de inmigración», dijo con desdén, agitando la mano. «¡Cuánta burocracia! Siempre hay tanto papeleo que gestionar». La palabra «inmigración» quedó suspendida en el aire, una última pieza encajando, el rompecabezas de su presencia cada vez más claro. A medida que avanzaba la velada, Ricardo, envalentonado por el exquisito vino que había disfrutado a tope, se recostó en su silla, arrastrando un poco las palabras. «El tiempo apremia», declaró, fijándose en mí con una intensidad escalofriante. «Debemos avanzar con nuestros planes. No más retrasos». Captó la mirada penetrante de Luisa, una advertencia silenciosa, y se apresuró a corregir. «Nuestros planes para el futuro de Elara y Javier, por supuesto». Pero el daño ya estaba hecho. Mi fluidez en español, una reliquia de la herencia puertorriqueña de Elena, era una carta que no habían considerado. Mientras empezaban a hablar entre ellos en un español acelerado, con la guardia baja, traduje todo su plan, palabra por palabra venenosa. Un matrimonio con tarjeta verde durante 3 años. Luego, un divorcio rápido. La ciudadanía para Javier. Y la mitad de los bienes de Elara. La mitad de lo que claramente creían que era mío, a través de Elara. Se me heló la sangre al escucharlos hablar de la verdadera novia de Javier, una mujer llamada Sofía, que aparentemente estaba embarazada. «No te preocupes por Sofía», le aseguró Luisa a Javier. «Después del divorcio, te buscaremos otra mujer. Una estadounidense, por supuesto, para afianzar tu estatus». Hablaban de Elara como un simple trampolín, un medio para un fin, completamente desprovistos de humanidad y de preocupación por su felicidad. Esperé a que se calmara la conversación, y entonces, sutilmente, casi con naturalidad, solté una frase cuidadosamente elegida. «Elena, ¿sabes?», comencé con voz tranquila, siempre amó su herencia puertorriqueña, siempre orgullosa de sus raíces. Los ojos de Javier, antes iluminados por la codicia, brillaron con un miedo repentino e inquietante. Una oleada de inquietud se extendió entre él y sus padres. Fue una reacción minúscula, apenas perceptible, pero suficiente. Me indicó que me habían subestimado gravemente. Creían que era simplemente un anciano, listo para la cosecha. Se equivocaban. En el instante en que la puerta principal se cerró tras la familia Ramos, la máscara de cortesía que había llevado puesta toda la noche se hizo añicos. La escalofriante convicción de que estaba albergando lobos con piel de oveja
se instaló en mis entrañas. Mi primera llamada fue a Hank Miller, un hombre cuyo número guardaba para emergencias. Hank era un exagente del ICE, ahora investigador privado, y un hombre que entendía las complejidades del engaño mejor que nadie que yo conociera. «Hank», dije con la voz tensa y una furia fría, «necesito una verificación de antecedentes completa, exhaustiva, de un hombre llamado Javier Ramos y sus padres, Ricardo y Luisa Ramos. Todo. No dejemos piedra sin remover». Le di los mínimos detalles que tenía, suficientes para que empezara a indagar. Terminé la llamada con una promesa. «Transferiré un anticipo de inmediato. Necesito que esto se haga ayer». A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, la llamada de Hank confirmó mis peores temores. Y más. Su voz, normalmente tranquila y mesurada, tenía un tono de urgencia. «Tienes razón en sospechar», empezó sin preámbulos. «Javier Ramos, de nombre real Javier Ramírez. Su visa de turista B2 vence en menos de un mes. Ricardo, su padre, fue deportado hace 5 años por agresión con agravantes. Está de vuelta en el país sin autorización. Y eso no es lo peor. Mis fuentes indican vínculos bastante fuertes con el cártel de Sinaloa, agentes de bajo nivel, pero conectados al fin y al cabo. La revelación me golpeó como un puñetazo. Cártel. Mi Elara, mezclada con eso. Hank continuó. «Javier tiene una novia embarazada, Sofía Castillo, en Culiacán, México. Ha estado publicando en redes sociales, hablando con entusiasmo sobre su regreso y preparándose para el bebé. La imagen de Elara, radiante con su anillo de compromiso, contrastaba con la de una mujer embarazada, ingenua y esperanzada, esperando a un hombre que usaba a mi sobrina como trampolín. Una rabia fría y calculada comenzó a hervir en mi interior. Mi instinto inicial fue llamar a la policía para que los arrestaran en el acto. Pero eso no sería suficiente. No obtendría la justicia cruda y despiadada que merecían. Habían entrado en mi casa, se habían sentado a la mesa de Elena y habían orquestado un plan para destruir a una parte de mi familia. El simple arresto me parecía insuficiente. Necesitaba tenderles una trampa meticulosa e intrincada que no solo expondría sus verdaderas intenciones, sino que los arruinaría por completo. «Hank», dije en voz baja y firme, «no vamos a llamar a la policía. Todavía no. Vamos a preparar una operación encubierta». Empecé a esbozar mi plan, mientras la estructura se formaba rápidamente en mi mente. Crearíamos una empresa falsa, una sociedad fantasma, algo que sonara inofensivo, pero sustancial. «Sterling Developments», sugerí. El nombre evocaba imágenes de riqueza y legitimidad. Este sería el escenario de nuestra elaborada actuación. La trampa sería exhaustiva. Dinero marcado, cuidadosamente documentado y rastreable. Cámaras ocultas, hábilmente camufladas, captando cada mirada incriminatoria, cada confesión susurrada. Y los contratos, la especialidad de Hank, estarían meticulosamente redactados, plagados de cláusulas y condiciones que los obligarían a admitir sus verdaderas intenciones, sutilmente al principio, luego más abiertamente, hasta que se incriminaran a sí mismos sin lugar a dudas. «Firmarán su propia confesión», dije, con la voz endurecida por la determinación. «Elara», insistí, «no debe saber nada de esto. Todavía no. Su fe sincera en el amor de Javier es crucial. Mantiene la fachada auténtica y la protege del dolor inmediato. Lo descubrirá, pero será bajo mis condiciones, cuando queden completamente expuestos». Hank asintió, comprendiendo el delicado equilibrio entre protección y exposición. Mientras tanto, los contactos de Hank habían estado ocupados. El plan de la familia Ramos no era único. Al menos otras 5 mujeres, informó Hank, en California y Arizona han sido víctimas de estafas similares de matrimonio para obtener la tarjeta verde, con individuos vinculados a esta red. Se aprovechan de mujeres confiadas y exitosas. Cada nueva información alimentaba mi determinación. No solo atacaban a Elara, eran depredadores profesionales. El cebo debía ser irresistible, algo que despertara directamente su codicia. Un lucrativo contrato gubernamental, le propuse a Hank, para viviendas para veteranos. Algo sustancial, que requiere un socio minoritario. ¿Y el truco? Una inversión inicial significativa de, digamos, $50,000. Eso les llamará la atención. Haríamos que pareciera que yo,
a través de Sterling Developments, había conseguido este contrato masivo, pero debido a un pequeño tecnicismo, necesitaba un socio minoritario para cumplir con el cupo. Javier, como supuesto consultor de negocios internacionales, sería el candidato perfecto. El plan para el contacto inicial fue simple pero efectivo. Me encontraría accidentalmente con Javier en un restaurante de lujo, un lugar que él frecuentaría para proyectar una imagen de éxito. Yo parecería un poco vulnerable, quizás un poco solitario, pero innegablemente exitoso, quizá un poco demasiado generoso después de unas copas de whisky caro. Un viudo solitario, presa fácil para su plan. Hank, siempre eficiente, empezó a organizar la logística. Conseguiré equipo de grabación de repuesto, confirmó, y algunos policías fuera de servicio. Pueden desempeñar diversos papeles, mis colaboradores, funcionarios del gobierno, lo que sea necesario para que esto sea creíble. La red se expandía, la red se estrechaba. Atacaron a mi hija, Hank, reiteré con la voz cargada de emoción. Se sentaron a la mesa de Elena y planearon destruir a nuestra familia, robarle a Elara, burlarse de su amor. No lo toleraré. Mi determinación era absoluta. No se trataba solo de dinero. Se trataba de honor, de familia, del recuerdo de Elena y del futuro de Elara. Mi última instrucción a Hank fue con férrea determinación. Después de que atrapen a Javier y a sus padres, dije, quiero que traigan a Sofía Castillo. Quiero que lo confronte directamente. Necesita ver las caras de todas las mujeres a las que ha perjudicado. Necesita sentir todo el peso de su engaño. Más tarde esa noche, Elara me llamó, con la voz radiante de felicidad, invitándome a cenar. Solo para ver cómo estás, tío. Papá y mamá querían que vieras si estabas libre. Fingí un suspiro de pesar. Ay, cariño, ojalá pudiera. Pero tengo una reunión de negocios bastante importante esta noche, con un viejo cliente. Mamá Kituna. Ya lo entiendes. Lo entendió. Estaba ajena a todo, viviendo en una frágil burbuja de falsas esperanzas. Y al colgar, sentí una punzada de pena por ella, pero también una renovada firmeza. La reunión de negocios era realmente importante. El negocio de verdad estaba a punto de comenzar. 4 días después de la inoportuna visita de la familia Ramos, el escenario estaba listo. Entré en Uchi, un referente de sushi de alta gama y exclusividad, con un sutil balanceo en mis pasos. Mi aliento olía ligeramente a enjuague bucal con sabor a bourbon, un pequeño toque para realzar mi imagen de empresario borracho, sin afectar mis facultades. Mi objetivo, parecer exitoso y ligeramente vulnerable. Un hombre listo para la explotación. Javier estaba apoyado en la pulida barra, absorto en su teléfono, la viva imagen de la autoimportancia. Fingí no verlo, y entonces, con un tropiezo oportuno, choqué con él accidentalmente, casi derramando mi agua. «Oh, disculpa, hijo», grité, un poco más alto de lo necesario, irradiando falsa cordialidad. «Javier, qué sorpresa. Ven, deja que te lo compense. Las bebidas corren por mi cuenta. La cena también. Estoy celebrando una gran victoria esta noche, una gran victoria sin duda». Javier, sorprendido pero intrigado por mi actitud bulliciosa y la mención de un gran triunfo, aceptó con una sonrisa vacilante. Nos trasladamos a una mesa discreta, y mientras fluía el caro saqué, me incliné con aire cómplice. «Mira, Javier», dije arrastrando las palabras, bajando la voz como si compartiera un secreto profundo. «Ni siquiera debería contarte esto, pero ya eres prácticamente de la familia. Acabo de conseguir un masivo contrato gubernamental, $5 millones, para viviendas para veteranos». Saqué una carpeta y deslicé sobre la mesa un juego de documentos meticulosamente falsificados de Hank. Membretes de aspecto oficial, sellos impresionantes, todo apuntaba a un acuerdo legítimo y muy lucrativo. Entonces adopté un tono de fingida frustración. «El problema es», suspiré, pasándome una mano por el pelo, «que tiene esas malditas cuotas de diversidad. Requieren un socio minoritario para asegurar la financiación completa. Y bueno», reí entre dientes, extendiendo las manos, «soy un hombre blanco y exitoso, ¿sabes? No puedo cumplirlas solo. Es un rollo, pero la recompensa es demasiado buena como para dejarla pasar». La mirada de Javier, que antes había estado vidriosa con educada indiferencia, se agudizó al instante.
Vi cómo bajaba la vista a su teléfono. Sus dedos ya recorrían la pantalla, escribiéndole a Ricardo en español rápidamente. Supe, sin lugar a dudas, que había visto la oportunidad de oro que acababa de ofrecerle. Levantó la vista rápidamente, con una sonrisa calculada. «Mi padre, Ricardo», dijo con voz suave, «tiene diversas operaciones, muy diversas. Estoy seguro de que podría cumplir con cualquier requisito. Todo es completamente legal, por supuesto». Enfatizó esto último, una sutil mentira para preparar el terreno para otras mayores. En cuestión de minutos, como si le hubieran dado una señal, Ricardo Ramos irrumpió en el restaurante, fingiendo sorpresa y alegría. «Javier, y mi querido casi yerno», exclamó, con la mirada ya evaluando la mesa, las bebidas, la carpeta. Se unió a nosotros sin invitación, acercando una silla para colocarse entre Javier y yo, acorralándome. El encuentro accidental se convirtió en una reunión familiar, tal como lo había planeado. Repetí mi historia, explicando con más detalle el contrato de vivienda para veteranos de $5 millones, los lucrativos detalles y la desafortunada necesidad de un socio minoritario. Hice hincapié en la inversión inicial de $50.000 necesaria para asegurar una parte de las ganancias. Para endulzar la situación, les presenté más de las magistrales falsificaciones de Hank, proyecciones que prometían una asombrosa rentabilidad de $500.000 en 3 meses. Y para cerrar el trato, extractos bancarios falsificados que mostraban un fondo de activos líquidos de $2 millones, haciendo que Sterling Developments pareciera completamente legítima y con mucho dinero. Ricardo y Javier intercambiaron miradas ansiosas, casi jubilosas. Casi podían saborear el dinero. Bajé la voz de nuevo, inclinándome con aire conspirador. «Por supuesto», añadí, «el Ara no puede saber nada de esto. Todavía no. Va a ser una sorpresa. Un regalo de bodas, o algo así. Una forma de asegurar su futuro, y el tuyo, como parte de la familia». Esta mentira, fruto de mi propia amarga experiencia, me revolvió el estómago, pero era esencial para la trampa. Ricardo, siempre oportunista, no dudó. «Mi hijo y yo estaríamos honrados de ser sus socios», anunció, extendiendo la mano. Su apretón era firme, casi depredador. La apreté con entusiasmo, quizás demasiado, y exclamé, «Familias que ayudan a familias. De eso se trata, ¿no?» Hablamos de los próximos pasos. Propuse una reunión en la oficina de Sterling Developments, un espacio que Hank había alquilado y acondicionado rápidamente, con recepcionista, placas falsas de la empresa y una sala de conferencias impresionante. El 1 de abril, dije, una fecha elegida por su irónica significación, a las 9 de la mañana. Y traigan la inversión en efectivo, caballeros. Para obtener ventajas fiscales, ¿comprenden? Mantiene las cosas limpias, fuera de la contabilidad. Ricardo asintió con sabiduría, con los ojos brillantes. Habían mordido el anzuelo, el sedal y el plomo. Después de que se marcharan, llenos de falsas promesas y una emoción alimentada por la avaricia, saqué mi teléfono. Escondido bajo una servilleta durante toda la cena, había grabado fielmente toda su conversación. No solo mi actuación, sino también sus susurros desprevenidos, las instrucciones seguras y calculadoras de Ricardo a Javier sobre cómo manejarían la inversión, y sus suposiciones sobre la ingenua confianza de el Ara. Rápidamente le escribí a Hank, pez en el anzuelo. El juego había comenzado. La mañana del 1 de abril amaneció fresca y despejada, un marcado contraste con los turbios negocios que estaban a punto de desarrollarse. Puntuales a más no poder, Javier y Ricardo Ramos llegaron a la oficina temporal de Sterling Developments. Ricardo aferraba una pesada bolsa de lona negra, cuyo contenido, sin duda, contenía la inversión en efectivo de $50.000. Luisa, visiblemente ausente, había sido claramente considerada innecesaria para esta transacción en particular, una señal, quizás, de su creciente confianza. Los saludé con el apretón de manos seguro de un empresario exitoso, aunque un poco extravagante. «Caballeros, puntual», exclamé con una falsa alegría en mi voz. Los conduje a la sala de conferencias, meticulosamente preparada, donde nos esperaba Hank Miller, transformado en el abogado James Morrison. Impecablemente vestido
y de rostro severo. Hank, con su cabello entrecano peinado hacia atrás y unas gafas de lectura sobre la nariz, parecía el abogado corporativo que fingía ser. Hank, sin preámbulos, presentó una gruesa pila de documentos. «Buenos días, caballeros», dijo con voz cortante y profesional. «Estos son nuestros acuerdos de asociación estándar para Sterling Developments. He resaltado las áreas clave para su revisión, pero siéntanse libres de leerlos a su gusto». Señaló los documentos, con una leve sonrisa burlona en los labios, oculta a la vista de todos. Ricardo, ansioso por avanzar, abrió parcialmente la cremallera de la bolsa de lona, revelando fajos de billetes nuevos de 50 y 100 dólares. Ver el dinero, prueba de su avaricia, me revolvió el estómago. «La inversión», anunció Ricardo con un gesto de confianza. Los documentos que Hank había preparado eran obras maestras legales, diseñadas para tender una trampa. Enterradas en la densa jerga legal, entre cláusulas sobre reparto de beneficios y responsabilidades operativas, se encontraban admisiones específicas. Estas cláusulas establecían, sin ambigüedades, que los socios reconocían que la inversión tenía como objetivo establecer una presencia comercial legítima en Estados Unidos, principalmente con el fin de mejorar su situación migratoria. Además, afirmaban que todas las declaraciones sobre su situación legal, ciudadanía e intención de obtener una residencia futura eran materialmente falsas si se demostraba lo contrario. Javier, cegado por la promesa de dinero fácil y su supuesto regalo de bodas sorpresa, firmó con entusiasmo, sin apenas mirar el texto. Ricardo, a pesar de su astucia, estaba demasiado concentrado en el pago inmediato como para analizar la letra pequeña. Su firma siguió, un plumazo que selló su destino. «Solo para nuestros registros», intervino Hank, golpeando una pequeña grabadora de audio visible sobre la mesa. «¿Podrían decir sus nombres completos y confirmar el monto de la inversión para esta sociedad?» Javier, siempre dispuesto a participar, accedió alegremente. «Javier Ramos, $50,000. Ricardo, con el pecho altivo, siguió su ejemplo. «Ricardo Ramos. Y sí, 50,000. Sin que ellos lo supieran, acababan de confirmar verbalmente su participación en un plan diseñado para cometer fraude migratorio y posible lavado de dinero, todo grabado en video. Entonces me tomé mi tiempo, contando lenta y deliberadamente los fajos de billetes, saboreando el momento. Mientras lo hacía, Hank, con la soltura de la práctica, tomó fotografías de alta resolución de los números de serie de cada billete. Cada uno estaba marcado, era rastreable, y con el tiempo los llevaría de vuelta. Una vez verificado el dinero, saqué una botella de champán caro y la descorché con un gesto festivo. «Por nuestro futuro, caballeros», declaré, alzando mi copa. «Por el futuro de nuestros hijos». Javier, radiante, se tomó una selfie con los documentos firmados, prueba de su arrogancia. Ricardo, igualmente jubiloso, llamó de inmediato a Luisa. Su español rápido rebosaba entusiasmo por el éxito de ambos. Hank, manteniendo su imagen, se acercó. «La primera distribución de ganancias será en 30 días, según el acuerdo», declaró, reforzando su confianza en los rápidos retornos. «Y el contrato con el gobierno se formalizará el lunes por la mañana. Esperen una actualización de nuestro equipo para entonces». Justo cuando Hank terminó, un actor, en el momento justo, entró en la sala de conferencias. «Disculpe, señor», dijo con tono de urgencia. «Acabo de enterarme de que Houston está oficialmente conectado para el proyecto de veteranos». «Listo». Los ojos de Javier brillaron de triunfo, lo que reafirmó su convicción de que ahora formaba parte de algo monumental. Mientras recogían sus pertenencias, Javier me dio una palmadita en el hombro. «Recuerda», susurró con una sonrisa cómplice, «el Lara no lo sabe. Nuestro secreto». Creía de verdad que estaban creando un fondo común para la boda, un fondo secreto de riqueza para sorprender a mi sobrina. La ironía era casi insoportable. En cuanto su coche salió del aparcamiento, la fachada se desvaneció. Mi primera llamada no fue a Elara, sino a Sofía Castillo. «Sofía», le dije con voz amable pero firme, «te envío los detalles del vuelo para mañana, 1 de mayo. Por favor, trae toda tu documentación, pasaportes, actas de nacimiento, todo lo que tengas. Es hora de respuestas». Hank había confirmado su desesperación.
su embarazo de 7 meses y su completa vulnerabilidad económica. Le aseguré que todos los gastos estarían cubiertos. Justo cuando colgué con Sofía, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era el detective Reynolds del Departamento de Policía de Austin. «Señor Peterson», empezó con voz oficial pero con un matiz de respeto. «Llevamos un tiempo vigilando a Ricardo Ramos. Sus pruebas, sobre todo las grabaciones y el dinero marcado, ya están dando sus frutos. Lo vinculan con planes mucho más complejos de lo que esperábamos». La trampa se había cerrado, y los lobos estaban a punto de darse cuenta de que los habían atrapado. Si esta historia te parece tan apasionante como a mí, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte ni un solo giro. Tu apoyo me ayuda a compartir estas historias crudas y reales. Pasaron 2 semanas, una espera agonizante, pero necesaria. El 15 de abril, la visa de turista B2 de Javier expiró oficialmente, convirtiéndolo en inmigrante indocumentado. Esa noche sonó mi teléfono, una videollamada de Elara. Su rostro, siempre tan vibrante, estaba manchado de rímel, con los ojos hinchados y rojos. En su mano temblorosa sostenía una colección de papeles. Sentí un profundo dolor por ella, aunque una satisfacción sombría me invadió. El desenlace había comenzado. «Tío», susurró, con voz apenas audible, «encontré esto». Levantó la visa vencida de Javier, una identificación mexicana a nombre de Javier Ramírez y un comprobante de retiro bancario, con fecha del 1 de abril, por exactamente $50,000. Mi mente daba vueltas, fingiendo sorpresa y preocupación. «Elara, cariño, ¿qué haces con eso? ¿Está Javier por aquí?». La animé en voz baja. «Devuélvelos, rápido. Se está duchando, ¿verdad? Hablamos luego». La urgencia en mi voz era real, no por Javier, sino por la seguridad de Elara y la integridad de la trampa. Miró nerviosamente hacia la puerta del baño. «No, tío, espera», continuó, con la voz entrecortada por la urgencia desesperada. «Hay más. Encontré un segundo teléfono, escondido en el cajón de sus calcetines. Está lleno de mensajes, en español, emojis de corazones. Para alguien que se llama Sofía, el nombre me impactó con la fuerza de un golpe físico, aunque sabía que lo iba a recibir. Sofía. Mi plan, cuidadosamente elaborado, se estaba fusionando con el crudo descubrimiento de Elara. «Elara», le ordené con voz firme pero tranquilizadora, «escúchame, captura todo, todos los mensajes, y envíamelos inmediatamente. Hazlo ahora, antes de que salga». Oí su frenético tecleo, el clic del obturador de su teléfono. Momentos después, mi teléfono vibró con un torrente de imágenes. Los mensajes confirmaban lo peor. Las promesas de Javier a Sofía, sus declaraciones de amor, sus promesas de «solo un mes más, mi amor», luego el divorcio, y podremos estar juntos. La brutalidad de su engaño, expuesta en texto digital, era repugnante. En ese momento, la voz de Javier resonó desde el baño. «¿Cariño? ¿Con quién hablas?». Elara se estremeció y terminó la llamada rápidamente. Cuando Javier salió, secándose el pelo con la toalla, Elara se había recompuesto con una rapidez asombrosa. Consiguió una falsa alegría comentando sus planes para la cena del domingo en mi casa, intentando parecer normal, para disimular el temblor que retumbaba bajo sus pies. Pero el rostro de Javier, siempre tan encantador, se endureció. Debió de ver algo en sus ojos, un destello de duda, un atisbo de acusación. Le quitó el teléfono de la mano y entrecerró la mirada. «¿Qué es eso de una oportunidad de inversión y $50,000?» preguntó con un tono agresivo. Mi teléfono volvió a sonar. Era Javier, con un tono confrontativo. «¿Qué le has estado contando exactamente a Elara sobre una inversión?», gruñó. Fingí confusión. «¿Inversión? ¿De qué inversión hablas, Javier? Me temo que no tengo ni idea de a qué te refieres». Mientras tanto, oía a Elara de fondo, discreta y hábilmente, devolviendo los papeles condenatorios al cajón de Javier. La chica aprendía rápido. Javier, cada vez más frustrado por mi fingida ignorancia y la aparente ingenuidad de Elara, finalmente cedió. «Mira, hablaremos de todo esto el domingo, en la cena», dijo con voz entrecortada. Colgó bruscamente, visiblemente agitado. Le envié inmediatamente las capturas de pantalla de Elara a Hank. «Se está desesperando», escribí. «Visa vencida. Dinero gastado.
sin devoluciones. Y ahora, el Ara sabe lo de Sofía. La red se estaba cerrando. La respuesta de Hank fue rápida. Ya hay vigilancia en el apartamento de el Ara, me aseguró. Y Ricardo ha estado haciendo muchas averiguaciones sobre ti. Le estamos dando pistas falsas, manteniéndolo ocupado, haciéndole creer que sigues siendo una víctima ingenua. La cena del domingo sigue siendo el plan, afirmé. Aún no están acorralados. Siguen creyendo que van ganando. Necesitamos que se sientan lo suficientemente seguros como para entrar a mi casa una última vez. La idea de sentarme a mi mesa con estos hombres, sabiendo lo que yo sabía, me ponía los pelos de punta. Pero era esencial. Entonces le recordé a Hank. Sofía llega el 1 de mayo. Tiene 7 meses de embarazo y está desesperada. Necesitará respuestas y las obtendrá. Su llegada fue crucial, la última pieza del rompecabezas. Sabía que el inevitable desamor para el Ara se avecinaba. Destrozaría su mundo. Pero insistí, con el corazón apesadumbrado, en que era mejor alejarse de mí, en la seguridad de su hogar, rodeada de verdad, que de su cruel engaño. Merecía conocer la magnitud de su traición. Al terminar la llamada con Hank, una profunda sensación de calma me invadió. Era la calma de quien se prepara para la batalla. Caminé hacia mi estudio, abrí la pesada caja fuerte y saqué mi arma reglamentaria. Era una .45, una fiel compañera de mis días en la Marina. La limpié meticulosamente, revisando la recámara, sintiendo su familiar peso en la mano. No era solo para protegerme, era un símbolo de mi determinación. El enfrentamiento se avecinaba, y yo estaría listo. El 1 de mayo amaneció bajo un cielo cargado de tormentas inminentes, reflejo de la tensión que había estado creciendo en mi interior durante semanas. Hank y yo conocimos a Sofía Castillo en el vestíbulo del Hilton, una mujer que parecía completamente agotada. Su avanzado embarazo convertía cada paso en un parto. Sus ojos, rodeados de ojeras, reflejaban una frágil esperanza mezclada con un profundo cansancio. La acompañamos a una tranquila suite ejecutiva que yo había reservado, un refugio seguro donde por fin podía hablar con libertad. Una vez instalada, Sofía, con la voz temblorosa al principio, empezó a contar su historia. Ella y Javier eran novios de la infancia, explicó, de un pequeño pueblo a las afueras de Guadalajara. Llevaban 7 años juntos, una historia que se remontaba mucho antes de que el Ara entrara en la vida de Javier. Su prima, Luisa, la madre de Javier, le había prometido ayudarlo a conseguir sus papeles, traerlo a Estados Unidos para que pudieran construir una vida juntos. Era un sueño bastante común, pero el camino que habían elegido era todo menos inocente. Sacó su teléfono y nos mostró años de fotografías. Javier, joven y despreocupado, sonriendo sinceramente, rodeándola con el brazo, besándole la barriga embarazada. Las imágenes contrastaban marcadamente con la actuación calculadora y ensayada que le había dado a el Ara. En estas fotos se veía verdaderamente feliz, verdaderamente enamorado. Me revolvió el estómago imaginar el dolor que sentiría el Ara al ver esto. Sofía entonces reveló las elaboradas promesas de Javier de un futuro compartido, una casa, escuelas para sus hijos, una vida estable en Estados Unidos. Incluso nos mostró una ecografía, con la voz de Javier clara de fondo, llena de ternura, llamándose papá. La magnitud de su traición, no solo a el Ara, sino a Sofía y a su hijo nonato, fue asombrosa. Él le había dicho que el matrimonio para la tarjeta verde no tenía sentido, solo papeles, un acuerdo comercial. Le había asegurado que era temporal, un medio para un fin. Dijo que no era nada, susurró ella, con lágrimas en los ojos, solo para conseguir sus papeles. Dijo que volvería por mí. Su inocente creencia era desgarradora. Entonces, con los ojos abiertos por el miedo y la vergüenza, preguntó, ¿el Ara es muy bonita? ¿Me odiará por esto? La tranquilicé con un suave asentimiento, sin estar aún lista para revelar lo que el Ara sabía. Sofía confirmó la despiadada coerción de Ricardo. Había amenazado con repudiar a Javier, con separarse por completo de él, si no seguía el plan. Casarse con la estadounidense, obtener sus papeles, esperar 3 años, divorciarse y quedarse con la mitad de su dinero. Era un testimonio escalofriante de la depravación de la familia Ramos. Entonces llegó la revelación verdaderamente condenatoria. Ricardo ya ha hecho esto antes.
susurró Sofía, con voz apenas audible. Con otros primos. Así es como todos consiguieron sus papeles. Es un negocio familiar. Mi mente dio vueltas. No se trataba de una estafa aislada. Era una organización criminal mucho más grande y arraigada de lo que Hank o yo habíamos imaginado inicialmente. La conexión con el cártel de repente cobró un sentido aterrador. Entonces, saqué el comprobante de retiro bancario que Elara había encontrado. «Sofía», pregunté con dulzura, «¿reconoces esto? ¿Este retiro de 50.000 $50,000 del 1 de abril?» Lo miró fijamente, completamente desconcertada. «Pero no tenemos dinero. Nos cuesta pagar las cosas del bebé». Su rostro palideció al comprender lo que implicaba. Confirmó que Javier había dejado de enviarle dinero en marzo, justo después de comprometerse con Elara. El dinero de mi inversión había desaparecido, probablemente desviado por Ricardo y Luisa, dejando a Sofía y a su hijo en la indigencia. Le aseguré a Sofía, con voz firme e inquebrantable, que no habría boda. Solo justicia, prometí, y un futuro seguro para ti y tu bebé. Para su inmenso mérito, a pesar de su miedo y vulnerabilidad, aceptó valientemente confrontar a Javier cara a cara. «Lo haré», dijo con voz baja pero resuelta, «por mi bebé, por la verdad». Nos encargaríamos de que hubiera testigos, de que hubiera policía, para garantizar su seguridad y la legalidad del enfrentamiento. Justo cuando terminamos, mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. «Necesito hablar de esta inversión el 15 de mayo», decía. Su frustración era palpable incluso en el texto. «No me juegues». Su confianza seguía inquebrantable, ajeno a la red que lo apretaba. Mientras tanto, Hank ya estaba al teléfono, coordinando con sus contactos en ICE y el Departamento de Policía de Austin. «Esto se ha intensificado», murmuró. «Dados los antecedentes familiares y la magnitud del plan, quizá debamos involucrar al FBI. Esto ya no es solo un fraude migratorio. Es un patrón de crimen organizado, posiblemente lavado de dinero y trata de personas», considerando el papel coaccionado de Sofía. Me volví hacia Sofía, con el rostro aún marcado por la conmoción y la traición. «Descansa, Sofía», la insté, guiándola hasta un cómodo sofá. «Documéntalo todo, cada mensaje, cada promesa. Estás a salvo aquí. Te protegeremos». La tormenta afuera había amainado, y la lluvia azotaba las ventanas, un dramático telón de fondo para la tormenta que se avecinaba en nuestra pequeña suite ejecutiva. 15 de mayo, 18 Mosa. El timbre sonó con un toque impaciente, casi agresivo. Ricardo, Luisa y Javier estaban en mi porche, con el rostro desencajado, no por la anticipación de una cena familiar, sino por una rabia e impaciencia palpables. Era una muestra orquestada de intimidación, destinada a afirmar su dominio. Ricardo pasó furioso a mi lado sin decir palabra, con la voz resonante al entrar en la sala. «¿Dónde está nuestro dinero? ¿Dónde está la inversión de $50.000 y las ganancias que prometiste?» Luisa, con la mirada fría como el pedernal, se hizo eco de sus sentimientos mientras se dirigía directamente a la silla de Elena en la cabecera de la mesa del comedor, reclamándola como suya. Elara, ya sentada, parecía completamente desconcertada. «¿Inversión? ¿Qué inversión, papá? Tío, ¿de qué están hablando?», preguntó con la voz entrecortada por la confusión y la alarma. Javier, percibiendo el cambio, intentó restarle importancia con un gesto de la mano. «Solo son negocios entre hombres, Elara. No te preocupes». Mantuve la calma, en marcado contraste con su creciente furia. «Me temo que no tengo ni idea de qué me estás hablando, Ricardo», dije con voz serena. «No tengo ningún trato con ninguno de ustedes». El rostro de Ricardo se contrajo de incredulidad. «¿Qué? ¿Los contratos? ¡Firmamos contratos!», bramó, alzando la voz. Elara empezó a levantarse, su mirada vacilando entre nosotros, intentando comprender el caos. Javier, con el rostro ensombrecido, la empujó con fuerza hacia atrás, poniéndole la mano en el hombro. «Siéntate», ordenó con voz áspera. Los últimos y frágiles restos de las ilusiones de Elara se hicieron añicos en ese preciso instante, visiblemente. Un jadeo escapó de sus labios, no de dolor, sino de pura conmoción y traición. Ella se soltó bruscamente de su agarre, con los ojos encendidos. «Suéltame», declaró con voz temblorosa pero firme.
Ricardo, olvidando toda pretensión de precaución, se inclinó hacia Javier, gritando en español rápidamente. «¡Controla a tu mujer!». Intervine, mi voz cortando la tensión como un cuchillo. «Inglés, por favor, Ricardo. Aquí todos hablamos inglés». El silencio que siguió fue ensordecedor. Se les palideció el rostro al comprender las implicaciones de mis palabras. Su lengua secreta, su escudo, había sido completamente inútil contra mí. La red se cerraba a su alrededor. Elara aprovechó el momento, su dolor transformándose en ira justificada. Se giró hacia Javier, elevando la voz en tono acusador. «Tu visa expiró. Tu verdadero nombre es Ramírez. ¿Y quién es Sofía?». La descarga de verdades lo golpeó como un puñetazo. Luisa, comprendiendo todo el conocimiento de Elara, cambió de táctica de inmediato, con la voz chillona y desesperada. «No, no, esto está mal. Necesitamos la boda ya, esta semana», gritó, con la clara esperanza de salvar el plan obligando a Elara a casarse. Elara, desafiante, negó con la cabeza. «No, no habrá boda». Javier, ahora presa del pánico, la agarró por la muñeca con fuerza. «Sí, la habrá». Siseó, su encantadora fachada había desaparecido por completo, reemplazada por un hombre desesperado y cruel. Mi entrenamiento de marín se hizo notar. Mi voz, autoritaria e inquebrantable, cortó el aire. «Libera a mi hija ahora». Javier se estremeció, pero se mantuvo firme. Ricardo, desesperado, declaró: «Tu hija nos debe una boda. Tenemos una inversión en esta familia». Me señaló con gestos desenfrenados, como si yo fuera quien los defraudaba. Elara, con lágrimas en los ojos, finalmente exigió: «Explícate, ¿qué inversión?». Los miré con firmeza. «Los contratos de Sterling Developments que firmaron», comencé con voz clara y precisa, «contienen sus admisiones de fraude migratorio, lavado de dinero y conspiración». El rostro de Javier palideció. «Cada palabra que firmaron fue una confesión», continué. «Cada dólar que dieron fue marcado y rastreable, y cada conversación, cada susurro, cada alarde, cada mentira, fue grabada». Ricardo, con la mirada perdida, metió la mano lentamente en el bolsillo. Era la señal. Justo entonces, las puertas del comedor se abrieron de golpe. Hank entró, flanqueado por 2 agentes uniformados del Departamento de Policía de Austin, con el rostro sombrío. «Buenas noches, caballeros», dijo Hank con voz tranquila, mientras los agentes entraban para asegurar la habitación. Elara, abrumada por el torrente de revelaciones y la repentina presencia policial, soltó un grito ahogado y corrió hacia la puerta principal. Javier, en una arremetida desesperada y brutal, la agarró del brazo con fuerza, impidiéndole escapar. Mi mano se dirigió inmediatamente a mi teléfono, lista para llamar al 911 si tan solo me apretaba más. Y entonces, el timbre volvió a sonar. La abrí. De pie en mi porche, recortada contra la noche tormentosa, estaba Sofía, embarazada de 7 meses, con el rostro aterrorizado pero decidido. Javier jadeó, con los ojos abiertos de par en par ante una comprensión aterradora. La copa de vino se le resbaló de las manos, rompiéndose en el suelo de madera pulida. Su líquido rojo se derramó sobre el preciado mantel de Elena como una salpicadura de sangre. Sofía entró, con la mirada fija en Javier. «Me llamo Sofía Castillo», empezó con voz baja pero firme, «y voy a tener el bebé de Javier». Le explicó su relación de 7 años, sus promesas, su traición. Ricardo, recuperando algo de su bravuconería, gritó: «¡Esto es una trampa!». Hank, dando un paso al frente, lo corrigió con fría autoridad. «No, Ricardo, esto es justicia». Les expliqué sus crímenes metódicamente. «Ricardo, tu deportación por agresión agravada. Javier, tu visa vencida. El dinero marcado, que hemos rastreado, confirma tus vínculos con el lavado de dinero de los cárteles y el patrón continuo de este negocio familiar de fraude migratorio». El detective Reynolds, uno de los oficiales, dio un paso al frente con expresión severa. «Llevamos 2 años investigando a Ricardo y su red», declaró. «Usted, señor Peterson, acaba de proporcionarnos las últimas piezas que necesitábamos para desmantelar su operación». Javier, con el mundo desmoronándose, tartamudeó, intentando explicarle a Elara, quien se apartó de él, levantando una mano. «No lo hagas», dijo con voz entrecortada. Sofía entonces confrontó a Javier por los $50.000.
el dinero que había robado de su futuro. Su respuesta fue un patético «es complicado», que sonó hueco en la habitación, ahora en silencio. Sofía lo miró con una amarga tristeza en los ojos. «Me dejaste embarazada para casarme con otra mujer por los papeles», resumió, aplastada por el peso de su traición. Elara, con la voz entrecortada, añadió: «¿Y no quise decir nada? ¿Todo fue una mentira?» El detective Reynolds dio la orden. «Javier Ramos, Ricardo Ramos, Luisa Ramos están arrestados por conspiración, fraude migratorio y lavado de dinero». Mientras los agentes los esposaban y los sacaban de mi casa, Sofía se giró hacia Elara. «Lo siento mucho», susurró. Elara, con lágrimas corriendo por su rostro en silencio, respondió: «Yo tampoco sabía de ustedes». Mientras los coches patrulla se alejaban, sus sirenas aullaban a lo lejos, una sinfonía inquietante que marcaba el fin de su reinado de engaños. 17 días después de los arrestos, el 1 de junio, Elara y yo estábamos sentados en la estéril oficina de campo del ICE, iluminada con fluorescentes, revisando las imágenes de vigilancia. A nuestro lado estaban la agente Morales, una mujer aguda y sensata del ICE, y el agente Wallace, un agente del FBI discreto pero astuto. Elara, aún conmocionada por los sucesos del 15 de mayo, observaba con una mezcla de horror y fascinación sombría la reproducción del video granulado. El agente Morales detuvo la grabación, destacando los momentos precisos en que Javier y Ricardo, en sus alardes impulsados por la avaricia, confesaron verbalmente haber participado en operaciones de lavado de dinero. «Esto, señora Peterson», explicó el agente Morales, señalando la pantalla, «junto con el dinero marcado y las comunicaciones interceptadas, confirma que no se trata de un simple fraude migratorio. Se trata de crimen organizado, directamente vinculado al cártel de Sinaloa». El rostro de Elara, ya pálido, palideció aún más. Fue durante esta sesión que Elara se enteró de que yo sabía de Sofía desde el 1 de mayo. La verdad completa sobre la doble vida de Javier, minuciosamente expuesta, era una herida abierta. Para consolidar aún más el caso, Sofía apareció por videoconferencia, ahora con 8 meses de embarazo avanzado, con el rostro marcado por un profundo cansancio. Detalló con valentía años de traición, un contraste marcado y desgarrador con la encantadora personalidad de Javier. Elara escuchó en un silencio atónito, mientras las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad escalofriante. Entonces, la agente Morales propuso un plan tan audaz y controvertido que nos dejó atónitos a todos por un momento. Para asegurar la máxima carga contra la familia Ramos y exponer toda su red, comenzó con voz tranquila y firme: «Creemos que la señora Peterson debería llevar a cabo una ceremonia de boda falsa». La silla de Elara se movió bruscamente hacia atrás mientras se ponía de pie de golpe, con los ojos llenos de indignación y rechazo. «No, de ninguna manera. No lo haré». El agente Morales levantó la mano para apaciguar la situación. «Señora Peterson, por favor, le aseguro que un agente encubierto oficiará el caso. No ocurrirá nada legal. Es puramente táctico. Necesitamos atraparlos en el acto, para que revelen sus intenciones más profundas cuando crean que su plan finalmente está teniendo éxito». Fue un trago amargo, pero la necesidad táctica era innegable. Hank, que había estado observando en silencio, intervino, revelando la verdadera magnitud de su operación. «Elara, tu caso ha destapado sin querer una red mucho más grande. Nuestra información sugiere conexiones más profundas con el cártel, operaciones que van mucho más allá de lo que sospechábamos inicialmente. Ya no se trata solo de una tarjeta de residencia». Entonces, el agente Morales soltó una bomba que dejó a Elara sin aliento. «Interceptamos las comunicaciones y confirmamos que Ricardo había comprado boletos de ida a Ciudad de México para el día después de la boda. Solo 3 boletos. Para él, Luisa y Javier». Hizo una pausa, dejando la insinuación flotando en el aire. «Querían secuestrarte, Elara, llevarte de vuelta a México, donde estarías completamente a su merced, tus bienes bajo su control y sin posibilidad de recurso». El rostro de Elara palideció. El horror del plan de secuestro fue un golpe visceral. Me agarró del brazo, con los nudillos blancos. Se presentaron entonces pruebas que presentaban un patrón escalofriante. La familia Ramos llevaba décadas involucrada en fraudes matrimoniales.
con complejas tramas que abarcaban 6 estados y se aprovechaban de mujeres vulnerables. Este patrón constante y a largo plazo fortaleció significativamente el caso federal, llevándolo más allá de los simples delitos migratorios. El agente Morales explicó las complejidades diplomáticas que implica procesar a individuos con vínculos tan importantes con los cárteles, pero confirmó que el respaldo federal ahora era absoluto, especialmente con la invaluable cooperación de Sofía. Hank enfatizó que el abandono de Javier a una Sofía embarazada, un hecho del que ahora tenían pruebas irrefutables, pesaría mucho ante cualquier jurado, pintando una cruda imagen de su cruel indiferencia. El agente Wallace, agente del FBI, detalló entonces los graves cargos legales y las posibles penas de prisión que les aguardaban a Ricardo, 10-20 años, Luisa, 5-10 años, y Javier, 3-5 años, antes de su inevitable deportación. Finalmente se estaba evaluando la gravedad de sus crímenes, y las sentencias eran severas. A regañadientes, el Ara aceptó la boda falsa. Le colocaron una pequeña grabadora indetectable, cuidadosamente oculta en su vestido de novia. El agente Morales describió meticulosamente la extensa operación encubierta, planeada para el 15 de julio. Tendremos 25 agentes disfrazados de invitados, una docena en el exterior y refuerzos de la policía de Austin rodeando todo el lugar. Se cubrirá cada rincón. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. Una súplica desesperada, sin duda, de un centro de detención federal. La agente Morales me aconsejó que la ignorara. «Déjenlos que se queden en su desesperación», dijo. «Cuanto más desesperados estén, más errores cometerán en la boda». El Ara, con la mirada perdida, se volvió hacia mí. «Tío», preguntó en voz baja, «¿crees que mamá habría luchado así? ¿Por mí?» La miré, con el corazón henchido de orgullo y una profunda pena por lo que había soportado. Sin dudarlo, el Ara. Sin dudarlo ni una sola vez. Morales concluyó la sesión informativa con una estadística escalofriante. «Gracias a tu caso, el Ara, hemos identificado a 47 víctimas en 6 estados que han sido blanco de esta familia». El efecto dominó de su valentía fue de gran alcance, exponiendo una vasta red de engaños. Justo cuando la reunión estaba a punto de terminar, sonó el teléfono de Hank. Escuchó un momento, con el rostro pálido. Colgó, con la mirada seria. «Sofía está de parto», anunció en voz baja. 2 semanas antes. Pregunta por Javier. La sala quedó en silencio. El peso del momento nos oprimió a todos. Un niño nacía, inocente y vulnerable, en un mundo destrozado por la avaricia y el engaño de su padre. Era un recordatorio conmovedor y desgarrador del profundo coste humano de su plan, una cruda realidad mucho más allá de los cargos legales y las penas de prisión. 15 de julio, el día de la boda. Me encontraba en la sala de preparación de la iglesia, con el peso familiar de una chaqueta de traje a medida sobre mis hombros, ocultando el extraño volumen de un chaleco antibalas. Sentía la corbata apretada. La puerta se abrió y entró el Ara, una visión con el vestido de novia de su madre. Se veía hermosa, etérea, pero bajo el delicado encaje y la seda ondulante, su mandíbula se apretaba con una determinación férrea. 25 agentes, confirmó con un murmullo bajo, entre los 50 invitados, y el agente Morales está listo para hacerse el ministro. Me dolió el corazón, una mezcla de orgullo y profunda pena por la terrible experiencia que estaba a punto de enfrentar. Afuera, en el santuario, Javier, Ricardo y Luisa esperaban, un trío de depredadores, desconfiados pero atrapados por su codicia insaciable, necesitados de esta boda falsa para completar su nefasto plan. Comenzó la música del órgano, un canto fúnebre solemne que me pareció demasiado apropiado. Acompañé a el Ara por el pasillo, su mano en la mía, sintiendo su delicado temblor. Al llegar al altar, la tomé de la mano de Javier, luchando contra el impulso de chasquear los dedos, de aplastarle la mano por lo que le había hecho a mi hija. Sonrió, una sonrisa triunfante y repugnante. Mientras la agente Morales, vestida con una túnica clerical, comenzaba la ceremonia, su voz resonaba en el silencio de la iglesia. Las grandes puertas de roble del fondo se abrieron de golpe. Todas las cabezas se giraron. Allí, bañada por el repentino rayo de sol, estaba Sofía. Ya no estaba embarazada, sino que llevaba un pequeño bulto envuelto en sus brazos. «Me opongo». La voz de Sofía,
clara y fuerte a pesar de su temblor, resonó por el sagrado salón. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. Empezó a caminar por el pasillo, con pasos lentos y pausados. Al acercarse, un leve llanto, el sonido vulnerable de un recién nacido, rompió el repentino y profundo silencio. El rostro de Javier, un momento triunfante, se desvaneció hasta adquirir un horrible tono ceniciento. Sofía llegó al altar, con la mirada fija en Javier. «Este es Miguel», anunció con la voz llena de la férrea protección de una madre. «Tu hijo, Javier». Le entregó un certificado de nacimiento, nítido y oficial, al agente Morales, quien lo recibió con un gesto sombrío. Miguel tenía apenas 2 semanas, un pequeño testimonio de la elaborada red de mentiras de Javier. Ricardo, con el rostro desencajado por la furia, se abalanzó. «¡Mentiras! ¡Trucos!», rugió con voz retumbante. Era la señal. «¡Agentes federales! ¡Que nadie se mueva!», resonó la voz del agente Wallace, abriéndose paso entre el repentino caos. 25 invitados se levantaron simultáneamente, abriendo sus ropas de civil para revelar placas y armas. Se desató el caos. Ricardo, impulsado por la adrenalina y la desesperación, golpeó a un agente, pero fue rápidamente sometido y arrastrado al suelo. Luisa, gritando en español sobre la inmunidad diplomática, intentó correr, pero tropezó con un banco volcado, cayendo en un montón de ropa de diseñador y maldiciones frenéticas. La detective Reynolds, dando un paso al frente, arrestó a Javier. «Javier Ramos, estás arrestado por fraude migratorio, lavado de dinero y conspiración». El ara, con el rostro surcado por las lágrimas, se quitó el brillante anillo de compromiso, símbolo de sus sueños destrozados. Con la fuerza de una profunda traición, se lo lanzó a Javier.